Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celestine Recetas. Hoy vamos a preparar el pan de elote más fácil y delicioso. Es la receta de mi mamá y se hace en la licuadora, queda espectacular. Acompáñame y te muestro los ingredientes. Lo primero que tenemos que hacer es ir a cosechar los elotes. Vamos a la milpa que tiene mi papá. Son los elotes más ricos del mundo. Es importante y de preferencia que el grano no esté tan tierno. Como puedes ver, ya está medio firme, medio sazón. Es decir, quedaría muy aguado si utilizamos solo elote muy tierno. Ahora sí lo vamos a deshojar para posteriormente rebanar estos elotes. También le vamos a quitar todos estos pelos de elote que tiene. Y así vamos a hacer con todos. Este elote no tan tierno tiene más almidón y le da más cuerpo al pan de elote. Y precisamente este es el que se utiliza para hacer el pan de elote. Y listo, ya tenemos las 2 tazas y media, que son aproximadamente 410 gramos. Y ahora sí, en el vaso de la licuadora vamos a agregar todos los ingredientes. Agregaremos 2 tazas y media de elote rebanado. Como les dije, que no esté tan tierno. 90 gramos de mantequilla derretida o semiderretida, 2 huevos, media lata de leche condensada y para el dulzor y que le dé un brillito extra vamos a agregar media taza de azúcar, ya que si agregamos solo leche condensada quedaría muy aguado el pastel. Y también vamos a agregar un cuarto de cucharadita de canela en polvo, que también se puede sustituir por extracto de vainilla. Un cuarto de cucharadita de sal fina, media cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de polvo para hornear y licuamos. Rápidamente engrasamos un molde para panqué y agregamos un poco de harina de trigo. Y agregamos toda la mezcla. Como ves, no licué muy bien el maíz para que quedara no tan molido, no tan licuado. Ahora sí lo llevamos a un horno precalentado de 180 grados Celsius, 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 45 minutos. O hasta que al introducir un palillo este salga limpio. Ahí en el molde lo vamos a dejar reposar por 10 minutos. Pasados los 10 minutos desmoldamos. Y ahora vamos a rebanar este delicioso panquecito de elote. Como ven, tiene una textura excelente, queda súper cremosito, es muy fácil de vender este elote. Anímate a prepararlo, que queda delicioso. Toda esta capita de encima queda crujiente, súper rica. Es un pan suavecito, delicioso, como cremosito, demasiado fácil de hacer en la licuadora. No lleva harina y claro que no podía faltar un vasito de leche para acompañar este exquisito pan de elote. Un tip muy importante para que tu pan de elote no se amargue es que enseguida que licúes toda la masa la lleves a hornear rápidamente. De lo contrario, el grano de maíz se oxida y tiende a amargar todo el pan. También se me ocurre que lo puedes acompañar con un chorrito de rompope, una bola de helado o embetunar con cajeta o dulce de leche, pero así solito a mí me encanta. Provechito y nos vemos para la próxima receta. Adiós.